Hola, 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 mis chismosos y chismosas favoritos. ¿Cómo andamos hoy? Espero que con las pilas recargadas y listos para el drama, el cotilleo y el salseo, porque hoy tenemos un vídeo que, agárrense, les va a dejar con la boca abierta. Hoy, damas y caballeros, hablaremos de un hombre que incendia las pantallas, que derrite corazones y que aparentemente tiene un talón de Aquiles que lo hace incluso más humano, Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, ese turco con la mirada que te hipnotiza, el que te hace soñar con escapadas románticas a la costa mediterránea y el que, resulta, tiene un vicio que lo está consumiendo por dentro. Antes de que empiecen a imaginarse escenarios escandalosos, les adelanto que no se trata de drogas, alcohol o apuestas clandestinas, relájense. Es algo mucho más sutil, pero igual de peligroso. Pero antes de que destapemos la olla de presión, quiero invitarlos, como siempre, a ser parte de esta comunidad de chismosos empedernidos. Si disfrutan de desmenuzar la vida de las celebridades, si les encanta conocer sus secretos y si no se pierden ni un solo escándalo, este es su lugar. Suscríbanse al canal, activen la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo vídeo, así no se pierden nada, y déjenos un comentario contándonos qué temas les gustaría que abordáramos en el futuro. Aquí somos como el FBI del espectáculo. Ahora sí, pongámonos serios, bueno, no tanto, que esto sigue siendo un chismecito. ¿Cuál es ese peor hábito que el propio Can Yaman ha confesado tener? ¿Será que le tiene fobia al agua? ¿Que colecciona figuritas de porcelana? ¿O que tiene la extraña costumbre de hablarle a las plantas? ¿Quién sabe? Con estos famosos nunca se sabe. La verdad, mis queridos chismosos, es que la respuesta es mucho más terrenal y paradójicamente más sorprendente. El peor hábito de Can Yaman, según sus propias palabras, es su implacable obsesión por el trabajo. ¿Obsesión por el trabajo? Eso no es un problema, es una virtud, dirán algunos. Y en cierto modo, tienen razón. En un mundo donde el éxito se mide en likes, seguidores y ceros en la cuenta bancaria, ser un workaholic suena casi como una medalla de honor. Pero ojo, que aquí es donde la cosa se pone interesante. La obsesión de Can Yaman va mucho más allá de ser un simple empleado aplicado o un emprendedor ambicioso. El propio Can ha admitido en varias entrevistas que su dedicación extrema al trabajo ha terminado por afectar negativamente su vida personal, sus relaciones y, lo más preocupante, su salud física y mental. Imaginen el panorama: un hombre joven en la cima de su carrera, con legiones de fans a sus pies, pero incapaz de desconectar, de disfrutar del presente, de saborear los pequeños placeres de la vida. Drama, drama, drama. Can ha contado que a menudo se olvida de comer, que duerme pocas horas, que sacrifica tiempo valioso con sus amigos y familiares, todo en nombre del trabajo. Su vida se ha convertido en una espiral de proyectos, grabaciones, entrevistas y eventos, donde el descanso y el ocio son considerados lujos innecesarios. Pobre chico. Y es que, seamos honestos, la presión que pesa sobre los hombros de Can Yaman es titánica. Después de saltar a la fama internacional con series como Erkencicus, Pájaro Madrugador, Idolunay, Luna Llena, el mundo entero tiene los ojos puestos en él. Cada paso que da, cada papel que elige, es analizado con lupa por críticos, fans y medios de comunicación. Es como vivir en un reality show constante. Además, Can es un perfeccionista empedernido. Quiere demostrar que es más que una cara bonita, que tiene talento, que es capaz de interpretar personajes complejos y que merece el reconocimiento que ha obtenido. Se exige al máximo en cada proyecto, se prepara a conciencia y no se conforma con nada que no sea la excelencia. Aplausos por la dedicación. Pero esta combinación explosiva de presión externa y autoexigencia desmedida lo ha llevado a un punto de no retorno, donde el trabajo se ha convertido en su única razón de ser. No se permite un respiro, no sabe cómo desconectar, vive constantemente pensando en su próximo proyecto, en cómo superar las expectativas de sus fans y en cómo seguir escalando en la industria del entretenimiento. Incluso ha llegado a confesar que le cuesta muchísimo relajarse y disfrutar del momento. Se siente culpable si no está haciendo algo productivo, si no está trabajando en algo que lo acerque a sus metas profesionales. Imagínense. El pobre no puede ni siquiera sentarse a ver una película sin sentirse culpable. Y aquí, mis queridos chismosos, es donde radica el verdadero problema. Porque si bien es admirable su dedicación y su pasión por el trabajo, esta obsesión puede tener consecuencias devastadoras a largo plazo. El estrés crónico, la falta de sueño, el aislamiento social y la incapacidad de disfrutar de la vida pueden minar su salud física y mental.
Y eso no se lo deseamos a nadie. Más una vida centrada exclusivamente en el trabajo puede llevar a la insatisfacción y al vacío existencial. Porque al final del día, somos seres humanos, no robots. Necesitamos equilibrio en nuestras vidas. Necesitamos tiempo para cultivar nuestras pasiones, para conectar con nuestros seres queridos, para reír, para llorar, para simplemente ser. Piénsenlo por un momento, ¿de qué sirve tener todo el éxito del mundo si no tienes con quién compartirlo? ¿De qué sirve amasar una fortuna si te sientes solo y vacío por dentro? ¿De qué sirve ser la estrella más brillante si te estás quemando por dentro? Reflexionemos. Afortunadamente parece que Can Yaman se ha dado cuenta de que está caminando por una senda peligrosa y está tomando medidas para cambiar su rumbo. Ha reconocido públicamente que necesita aprender a desconectar del trabajo, a disfrutar de su tiempo libre y a priorizar su bienestar personal. Eso es un gran paso. Ha empezado a practicar deportes, a meditar, a pasar más tiempo con sus amigos y familiares y a explorar nuevos hobbies. También ha aprendido a decir no a algunos proyectos, para no sobrecargarse de trabajo y tener tiempo para cuidarse a sí mismo. Bien por él. Este es un proceso que lleva tiempo y requiere de mucha disciplina, pero es fundamental para que Can pueda mantener su éxito profesional sin sacrificar su salud y su felicidad. Es como un equilibrista que debe ajustar constantemente su peso para no caer al vacío. Y es que al final del día, todos podemos aprender algo de la experiencia de Can Yaman. Nos recuerda la importancia de encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, de priorizar nuestro bienestar y de no permitir que la obsesión por el éxito nos consuma. Es una lección valiosa para todos. Nos enseña que el éxito no lo es todo y que la felicidad no se encuentra únicamente en los logros profesionales, sino también en las relaciones significativas, en los momentos de alegría y en la paz interior. La verdadera felicidad está en las pequeñas cosas. Así que si tú también te sientes identificado con la obsesión por el trabajo, te invito a reflexionar sobre tu propia vida y a buscar maneras de encontrar un equilibrio más saludable. Dedica tiempo a tus hobbies, a tus amigos, a tu familia y a ti mismo. Recuerda que eres mucho más que tu trabajo y que mereces disfrutar de una vida plena y feliz. Tú vales mucho más que tu productividad. Y bueno, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis del peor hábito de Can Yaman. Como ven, no todo es lo que parece y detrás de la imagen de galán exitoso se esconde una persona que lucha por encontrar un equilibrio en su vida. Nadie es perfecto. Recapitulando un poquito, hablamos sobre cómo Can Yaman ha confesado que su obsesión por el trabajo es su peor hábito, cómo esta dedicación extrema ha afectado su vida personal y su salud, y cómo está trabajando para encontrar un equilibrio más saludable. También reflexionamos sobre la importancia de priorizar nuestro bienestar y de no permitir que la obsesión por el éxito nos consuma. Un mensaje importante para todos. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo y entretenido. Y si fue así, no olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme jugoso. Los likes nos dan energía. Además, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la obsesión por el trabajo es un mal hábito? ¿Se identifican con la experiencia de Can Yaman? ¿Qué hacen ustedes para encontrar un equilibrio en sus vidas? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. La conversación es lo que nos une. Y ahora sí, para finalizar con broche de oro, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con todos sus contactos para que más personas se enteren del chisme, y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. La campanita es la clave para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más entretenimiento. Les mando un beso enorme y que tengan un día espectacular. Chao, chao. Y recuerden, trabajen duro pero vivan aún más.